Regresamos esta mañana a Mateo, a nuestro estudio de este gran evangelio, y llegamos a un pasaje muy importante en el evangelio de Mateo, allí en el capítulo 20, versículos 29 al 34. Mateo 20, versículos 29 al 34. Aquí encontramos, como pueden ver ahí en su boletín, el último milagro del Señor en su ministerio en la tierra. El primer milagro que el Señor realizó durante su ministerio en la tierra fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, en Juan capítulo 2. El último milagro que realizó durante su ministerio en la tierra fue sanar a 2 ciegos, como lo estudiaremos hoy en Mateo 20, versículos 29 al 34. Este es un texto muy importante, rico en contenido. En este capítulo recuerden que nos encontramos en el último viaje del Señor hacia Jerusalén junto con sus discípulos. Recuerden que a partir del 17-14 de Mateo hasta el final del capítulo 20, el Señor está preparando a sus discípulos para que tengan actitudes dignas de un testigo suyo, particularmente después de su muerte y resurrección. Y aquí en Mateo 20, ustedes recordarán, a partir de nuestro estudio en las últimas 3 semanas, en Mateo 20, versículos 20 al 28, el Señor les dio a los discípulos una lección acerca del orgullo y la humildad. Juan y Jacobo, junto con su mamá, recuerdan, se acercan a pedirle al Señor en Mateo 20, versículo 21, que prácticamente les dé dos lugares más importantes, más prominentes, de mayor exaltación en el reino después del Señor mismo. Y el Señor procedió ahí a darles una lección a todos los discípulos acerca del orgullo, la humildad. Les explicó, recuerdan, ahí en Mateo 20 al 28, que en lugar de buscar pecaminosamente ser los primeros, los más grandes, ellos debían ser, versículo 26, los diáconos de otros, los servidores. Versículo 27, los dulos, los esclavos de otros. Ellos debían buscar ser los últimos. Y el Señor a continuación ilustra ese servicio humilde sanando a 2 personas que prácticamente se encontraban en el fondo del estrato social de la sociedad judía de la época. 2 ciegos. Él ilustra ese servicio humilde del cual acaba de instruir a los discípulos en el capítulo 20, versículos 20 al 28, sanando a estos 2 rechazados, despreciados sociales, 2 ciegos, versículos 29 al 34. Vamos a leer este gran texto para iniciar nuestro estudio. Mateo 20, versículo 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Este gran texto incluye una verdad rica en contenido para tu vida. Al igual que los ciegos sanados y salvados, como creyente, disfrutas de 2 expresiones de la compasión del Señor. Eso es prácticamente lo que vemos aquí. El Señor en el versículo 34 muestra, noten, la palabra clave aquí es compadecido. Les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. En resumen, el versículo 34 enseña que el Señor mostró su compasión a nivel temporal, sanándolos, dándoles la vista física, y a nivel espiritual, dándoles la vista espiritual. Le siguieron, se convirtieron en discípulos, en creyentes genuinos. Y así como ellos, estos ciegos sanados y salvados, tú como creyente
disfrutas en tu vida de dos expresiones de la compasión del Señor. Disfrutas en primer lugar de compasión expresada en bendición temporal y también de compasión expresada en bendición eterna. Veamos ambas facetas de su compasión a detalle. Observen en primer lugar, versículos 29 al 34, la compasión de Dios expresada en bendición temporal. La compasión expresada en bendición temporal en tu vida. Versículo 29. Al salir ellos de Jericó, una pausa ahí, en el pasaje paralelo de Lucas 18:35 dice que él estaba acercándose a Jericó. Esto lo resolvemos entendiendo que había dos Jericós en ese entonces. Una llamada la Jericó antigua, otra la Jericó nueva. Probablemente sale de Jericó la antigua y entra la nueva. Otra posibilidad es que esté en el área general de Jericó. El punto es que aquí el Señor se encuentra alrededor de 24 kilómetros al noroeste de Jerusalén. No está muy lejos, de hecho está a unas 6 horas caminando de Jerusalén. Recuerden que él viene de Perea, al este del Jordán, cruza el Jordán, al norte del Mar Muerto, va a la Pascua en la cual él va a ser el Cordero. Estudiaremos la semana próxima la entrada triunfal a partir del capítulo 21 hasta el capítulo 28. Prácticamente esos 8 capítulos de Mateo nos dan la vida del Señor en su última semana en la tierra. Entonces, él viene de Perea, del este del Jordán, y noten versículo 29, él nos dice aquí, Mateo, sale de Jericó ellos, porque viene con los discípulos, viene mucha gente, creyentes y no creyentes con él. Muchos van a celebrar la Pascua, una de las celebraciones más importantes en el calendario de festividades judías, como ustedes saben. Entonces es mucha gente entre personas que van a celebrar la Pascua en general, personas que están atraídas a él superficialmente, pero que realmente no son creyentes, y sus discípulos y gente que realmente es creyente. Noten, de hecho el versículo 29 nos dice, acercándose ellos, o más bien al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. De nuevo, estos son verdaderos discípulos, gente que va a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y noten, versículo 30, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Una pausa ahí. Marcos y Lucas hablan de uno, llamado Bartimeo. Bartimeo el ciego. Eran 2 realmente, pero parece que Bartimeo fue el vocero, y por ello Marcos y Lucas se concentraron solo en él. Marcos 10:46 nos dicen que estaban mendigando. En otras palabras, por su situación, no podían ganarse la vida de otra manera. Estaban muy necesitados, y observen aquí en el versículo 30 que estaban sentados en un lugar estratégico para su supervivencia. Estaban mendigando, estaban sentados junto al camino. Este camino por donde venían todos estos viajeros era clave para ellos para poder recolectar la mayor cantidad de dinero que pudieran para que así pudieran subsistir. No tenían otra manera de sobrevivir. Y versículo 30 entonces nos dice que estos 2 ciegos están ahí sentados. De nuevo, Marcos 10:46 nos dice que están mendigando, pidiendo limosna, pidiendo que alguien les dé algo, su única fuente de ingreso. Que observen versículo 30, están aparentemente en su rutina normal, mendigando, pero, versículo 30, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Noten que dice, clamaron a él. La idea es que gritaron, esto fue fuerte. Había mucha gente, ellos no podían ver cuánta gente había, pero sin duda por escuchar, sabía que había mucha gente y es muy probable que sabían por qué estaba pasando tanta gente en ese momento por ese lugar, que era Pentecostés. Pero noten que se dirigen al Señor como Hijo de David. Recuerden, este es un título clave, es un título mesiánico. Estos ciegos lo reconocen como Mesías y Rey. El hecho de que le pidieran misericordia mostraba que ellos creían que podía Él darles lo que estaban pidiendo. Noten que solo le dicen, ten misericordia de nosotros. Esto es interesante.
porque al pedir misericordia de Él, muestran ellos que estaban conscientes que no merecían nada por su pecado. Por cierto, en ese entonces, como lo estudiamos en Mateo, en otra sanidad de ciegos, en ese entonces los judíos pensaban que si tú eras ciego porque Dios te estaba juzgando por algún pecado que tenías. De hecho, ustedes recuerdan ahí en Juan 9, acompáñenme ahí, este conocido texto cuando el Señor sana a este hombre ciego. Noten, aún los discípulos tenían esta perspectiva. Esta era la manera de pensar judía de la época. Juan 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y Juan 9:2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Se dan cuenta? Daban por sentado que si alguien era ciego, era porque tenía algún pecado ahí escondido. Entonces, regresando a Mateo 20, versículo 30, la gente consideraba que estos ciegos, como todo ciego en esa cultura, en esa época, era ciego por algún pecado que Dios estaba juzgando en su vida y probablemente en la vida de algún ancestro, como lo vemos en Juan 9:2. Entonces, cuando los ciegos dicen en Mateo 20, versículo 30, ten misericordia de nosotros, no solo implica esto que estaban conscientes de su pecado, que no merecían nada más que su pecado, pero además ellos pudieron estar más conscientes de su pecado por esta idea de que su ceguera era una muestra del juicio de Dios contra ellos. Entonces, en estos hombres hay un fuerte sentido de pecaminosidad. Hay una conciencia fuerte de que son pecadores, pero no solo pecadores como cualquier hombre en general, sino pecadores, por así decirlo, a una potencia más elevada, porque son ciegos y en su mente esto muestra que Dios los está juzgando. Entonces, están conscientes por su pecado. No es sorprendente y es muy probable que con esta manera de pensar estos ciegos durante el tiempo de su vida, no se nos dice si eran ciegos por nacimiento, si era algo congénito, o quizás tuvieron algún problema, algún golpe, no se nos dice. Pero desde que fueron ciegos, es muy probable que con esta mentalidad habrían oído durante todo el tiempo de su vida que fueron ciegos que Dios los estaba juzgando. Entonces, hay una conciencia aguda en estos ciegos de que son pecadores, que no merecen nada. Entonces vemos aquí a estos hombres clamando desde el fondo de su necesidad, conscientes de su pecaminosidad, que no merecen nada, al Hijo de David. Le piden misericordia. Noten versículo 31. La gente les reprendió para que callasen. ¿Por qué? Quizás porque pensaron las personas que no era apropiado molestar al Señor, no nos dice el texto exactamente. Pero recuerden, la idea de que la ceguera era muestra del juicio de Dios pudo haber contribuido a este menosprecio hacia los ciegos. Esto les ayuda a entender, ¿no es cierto?, por qué mendigaban, por qué no había otra manera de que se ganaran la vida. No solo en términos físicos estaban imposibilitados hasta cierto punto, sino que además de eso el rechazo que habrían enfrentado en esa sociedad habría sido terrible. No les quedaba nada más que mendigar. Y vemos algo de esa falta de compasión aquí en el versículo 31. La gente los reprenden. En lugar de que dijeran, por lo menos algún creyente por ahí, oye, mira nada más, estos ciegos están dirigiéndose al Señor como el Hijo de David, el Rey, el Mesías. No vemos nada de compasión en la gente. No es diferente, tristemente, de nuestra época, ¿no es cierto? Cuando hay alguien con algún tipo de discapacidad, que la gente se aleja, repudia a ciertas personas discapacitadas. Pero de nuevo, más aún en esta cultura, porque era vista la ceguera como un juicio de Dios. Estos eran pecadores, pero de nuevo, pecadores confirmados, por así decirlo, porque estaban ciegos, pensaban los judíos en ese entonces, y los reprenden para que callasen, versículo 31, pero ellos clamaban más, diciendo,
Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esto muestra que están gritando muy fuerte. Están desesperados. Versículo 32. Y deteniéndose Jesús, noten el contraste con el 31. La gente lo reprende, pero versículo 31, el Señor se detiene. Enfrente de esta multitud, ya lo vimos ahí en el versículo 29, hay una multitud que le seguía, muchísima gente le seguía. Y vayan a Marcos 10 por un momento, el pasaje paralelo nos da un dato interesante. Marcos 10, observen el versículo 49. Marcos 10, 49. Recuerden, aquí habla de uno, Bartimeo, pero son dos. Marcos 10, 49. Entonces Jesús, deteniéndose, noten, se detiene, lo cual afirma Mateo también, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Aparentemente algunos ahí cambiaron su actitud de menosprecio y le llaman, lo animan. Y regresando a Mateo 10, versículo 32, deteniéndose Jesús, noten la compasión de nuestro Señor. La gente, versículo 31, los reprende, Él se detiene, los llama y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Esta es la pregunta que todo cristiano anhela escuchar. Que el Señor te diga, ¿qué quieres que haga? Observen el contraste, por cierto, entre estos dos hombres y Jacobo y Juan y su madre. ¿Recuerdan lo que sucede en Mateo 20? Regresen ahí por un momento. Mateo 20, versículos 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Versículo 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Claro, le piden algo único, algo que solo el Padre determina, pero noten el contraste aquí en Mateo 20, 32, deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Jacobo, Juan, su mamá, vienen a buscar la exaltación de manera pecaminosa, pensando que lo merecían, y el Señor no se los concedió, por lo menos en ese momento. En contraste a ellos, los ciegos, conscientes de que no merecen nada por su pecado, simplemente le piden misericordia al Señor, y Él les concede su petición, les pregunta, versículo 32, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, versículo 33, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Físicamente, esta era la necesidad más grande que tenían. Debido a esta ceguera, recuerdan, ellos, por lo que hemos visto en el contexto cultural, eran objeto de menosprecio, mendigaban. Entonces, esta es su necesidad más grande a nivel físico, y le pidan al Señor que sean abiertos nuestros ojos. Noten ustedes que ellos estaban convencidos, noten su fe, estaban convencidos que el Señor podía. Nunca habían visto a Jesús, obviamente, pero este es el Hijo de David, este es el Mesías, este es el Rey. Ellos están convencidos que Él puede abrirles sus ojos. Seguramente habrían oído de los muchos milagros y sanidades que el Señor llevó a cabo, aunque no habían visto a nadie de los que habían sido sanados. Entonces esto apunta a su fe. Están convencidos, a pesar de su limitación física y el desprecio y el menosprecio que enfrentaron estos hombres por su condición, ellos están convencidos que el Señor lo puede hacer y le dicen que sean abiertos nuestros ojos. Y noten versículo 34. Esta es la clave del texto. Entonces Jesús, compadecido. Esta es la idea clave del texto. Esta es la actitud del Señor que lo lleva a hacer lo que vemos aquí en el versículo 34. Compadecido, esto es, recuerden lo que quiere decir la compasión del Señor. Él sintió profundamente la necesidad de los ciegos de ver
y satisfizo esa necesidad dándoles vista. Eso es lo que sucede. Versículo 34, entonces Jesús, compadecido, le duele ver la necesidad de estos ciegos y les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Noten su compasión, expresada aquí al sanar a los ciegos de manera inmediata. Otra vez, recuerden el contexto, esto es clave para entender, aún mejor, entender con mayor exactitud la riqueza, la profundidad, la inmensidad de la compasión del Señor. Él sabe que van a morir. Regresen allá al capítulo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, versículo 18, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Va camino a Jerusalén, sabe que va a morir. Versículos 20 al 22 vemos la horrenda actitud, la política terrible de su tía, la mamá de los hijos más bien la mamá de Juan y Jacobo, sus primos hermanos del Señor, pidiéndole la exaltación. Ya lo vimos, y encima de eso, versículo 23, ¿recuerdan? Más bien versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Recuerden, lo estudiamos, porque querían lo mismo que ellos. Entonces, noten qué terrible. Qué terrible. A pesar de que sabe que va a morir, que va a sufrir, a pesar de que en el capítulo 20, ya lo vimos, versículo 22, sabe que va a beber de la copa de la ira de Dios en contra del pecado que va a cargar en la cruz, a pesar de que sabe que va a sufrir, versículo 18, la traición de Judas, versículo 18, el ser víctima de la religión judía corrupta de la época, de la política corrupta del Imperio Romano, en juicios injustos, a pesar de que va a sufrir físicamente como nunca en su vida y como pocos seres humanos en la historia de la humanidad, a pesar de que va a sufrir como un ladrón de lo más bajo siendo crucificado, y lo peor de todo, recuerden, siendo objeto de la ira de Dios por ser objeto, porque Dios va a derramar la furia de su ira, porque va a llevar el castigo del pecado de todos los que van a creer en Él. A pesar de eso, a pesar del dolor que le pudo haber causado ver la carnalidad de los 12, ahí en el versículo 24, peleándose por quién iba a ser el primero, aún está mostrando compasión aquí en el versículo 34, pensando en las necesidades de otros. Versículo 34, véanlo de nuevo a la luz de este contexto. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron vista. Observen, nuestra tendencia pecaminosa hubiera sido en muchos casos, sabes que estoy muy preocupado, voy a sufrir, ahorita no tengo tiempo, ya otro milagro más, ya se acabaron los milagros. Tengo que ya pensar en que ya me voy, ya estoy probablemente a días de morir. Y encima de eso tengo que seguir cargando, luchando aquí, lidiando con estos carnales discípulos que he estado con ellos ya 3 años y siguen peleándose por el orgullo, porque ¿quién quiere ser el primero? Noten su compasión. Por cierto, ya hemos visto su compasión varias veces en Mateo. Recuerden, en Mateo 9, 27 al 31, dio vista a otros 2 ciegos. En el 9:36, recuerdan, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Allí en Mateo 14:14, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y ahí recuerden, esto lo hace a multitudes incrédulas. Mateo 15:32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces, regresando aquí a Mateo 20:34, vemos la compasión del Señor. Sana a estos 2 ciegos, expresa su compasión a ellos en términos temporales, les da la vista. Al igual que cualquier otro ser humano, estos ciegos
no merecían nada más que la condenación por su pecado. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. De manera inmerecida entonces, el Señor mostró su compasión hacia estos ciegos, sanándolos. Esta fue una bendición temporal para ellos, una expresión de compasión temporal hacia ellos. Y de la misma manera el Señor muestra su compasión hacia ti en múltiples bendiciones temporales. Por ejemplo, te ha dado la conciencia, mediante la cual Romanos 2:15 te refrena de muchos pecados y aún de consecuencias destructivas del pecado. Te concede disfrutar de una medida de paz social mediante el gobierno humano, Romanos 3:1-5. No te disciplina como merece tu pecado. Esta es otra muestra de compasión temporal. Aunque ya te haya salvado de la esclavitud al pecado y sus horrendas consecuencias eternas, recuerda que Él es santo, Él te ama y por esto te disciplina, Hebreos 12:5-11. Desde el punto de vista de su santidad, recuerda, cada vez que pecas mereces disciplina. Es por su gracia que no nos disciplina como merecemos. Obviamente no pierdes la salvación. ¿Entiendes eso? Romanos 8:1, ninguna condenación hay. Pero cuando consideras, cuando estás pecando en tu mente, cuando tienes esa actitud de enojo, esa impaciencia, ese orgullo hacia tu marido, tus hijos, otros hermanos en la iglesia, familiares, en ese momento mereces que Dios te discipline. Y debido a su santidad perfecta, que te quite la vida y llevarte a la gloria de inmediato. Pero aquí estamos todavía. Todos somos una muestra de su compasión temporal. Porque aunque somos cristianos y sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos la capacidad para obedecerlo, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, no nos disciplina Dios como merecemos. Dios también muestra su compasión temporal hacia ti al permitirte evangelizar. Puedes hablarle de Cristo a otros, es una muestra de compasión temporal. Mateo 28, servir a su iglesia aquí en la tierra también, estar físicamente vivo, Hechos 17:25, te da vida y aliento. Los sentidos que te ha dado para disfrutar de la creación, Él dio la boca al hombre, le hizo al sordo, al ciego, al que ve, Éxodo 4:11. El que tenga salud para trabajar y servirle, Él te da las fuerzas para hacer la riqueza, Deuteronomio 8:18. Disfrutar de su generosidad material, 1 Timoteo 6:17, aunque algunos de ustedes dirán, oye, pues no la veo muy claro. Sin embargo, recuerda, Él ha prometido que suple tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, Filipenses 4:19. Y si tienes algo más por encima de comida, de vestido, de un techo, eres rico. Eres rico, de acuerdo a la Biblia. Y puedes ver qué rico eres. Tienes 2 pares de zapatos, 2 playeras, 2 prendas de ropa, eres rico. Puedes comprarte un chicle, eres rico. El hecho de que tengas a tu cónyuge, hijos, padres, hermanos, parientes, tantas maneras que disfrutes de este hermoso clima, estas son muestras de la compasión de Dios a nivel temporal hacia ti. Y escucha, aun cuando no te conceda alguna o varias de estas bendiciones temporales, que Dios te quite la salud, que Dios te quite el trabajo, te quite otras cosas a nivel temporal, cualquier medida de bendición temporal que escoja darte es una muestra de su compasión hacia ti. Es gracia, no lo mereces. Así como los ciegos no merecieron que el Señor los sanara. No lo merecemos. Es gracia. Entonces, al igual que los ciegos, sanados y salvados, como veremos a continuación, como creyente disfrutas de 2 expresiones de la compasión del Señor como lo presenta este texto. No solo compasión expresada en bendición temporal, sino, veamos a continuación, en segundo lugar, compasión expresada en bendición eterna. Compasión expresada en bendición eterna. 3 palabras al final del versículo 34 nos presentan este principio. Ya lo sanó el Señor. Y noten, al final del 34, Reina Valera 60 dice, y le siguieron. ¿Qué es esto?
y le siguieron. Acompáñenme a Mateo para recordar, más bien Marcos, por un momento al pasaje paralelo. Marcos 10, versículo 52. Marcos 10, 52. Nos dice, hablando de uno, ¿recuerdan? Bartimeo, el vocero, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Hablando de salvación eterna, y no solo muestra de compasión temporal. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús, ¿en dónde? En el camino. Ahora vayan allá adelante a Lucas 18, el mismo incidente presentado por Lucas. Lucas 18, versículos 42 y 43. Lucas 18, 42, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, ¿qué cosa? Glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Entonces, de regreso a Mateo 20, 34, el Señor los sana y le siguieron. Le siguieron. ¿Qué quiere decir esto? Se convirtieron en verdaderos discípulos. Se arrepintieron y se sometieron al Señor. Noten qué contraste. Allá atrás, vamos por un momento a Mateo 8. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos este pasaje? Mateo 8, versículo 18. Mateo 8, 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La implicación es que no le siguió, no estuvo dispuesto a pagar el precio. Versículo 21, otro de sus discípulos, estos son superficiales, no son genuinos, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué es eso de que permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre? Esto es, déjame primero que reciba la herencia, reciba mi dinero y luego te sigo. Quería estar relacionado con el Señor superficialmente, pero realmente su preocupación era el dinero. Y el Señor le dice, versículo 22, sígueme, imperativo. Tú obedece. El sígueme implicaba hacer un lado sus prioridades personales y obedecer al Señor por encima de cualquier deseo personal. Esto es arrepentimiento genuino, no es salvación por obras, es dejar todo lo que valoras y amas antes que a Cristo, volverte a Él como supremo por encima de tus metas, deseos, vida, obedecerlo por encima de todo. El Señor le dice en Mateo 8:22, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, esto es los muertos espirituales. Efesios 2:1. Esto es, que los muertos espirituales se preocupen por la esfera de muerte del mundo, que el mundo se preocupe por lo mundano. Recuerdan allá adelante en Mateo 10, versículo 38, también vimos esto a detalle, simplemente recordando estos textos que nos ayudan a entender lo que hicieron los ciegos. Mateo 10, 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor aquí, recuerden, enfatiza el discipulado como algo que demanda una lealtad que está por encima de nuestra propia familia. Por eso dice el versículo 37, recuerdan, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Recuerden, este es un llamado a la salvación, no es un mayor nivel de compromiso. Por eso dice el versículo 39, el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, regresando a Mateo 20, noten ustedes, allí en el versículo 34, Jesús compadecido les tocó los ojos, enseguida recibieron la vista, tienen esa expresión de compasión temporal en su vida, ya ven, y encima de eso le siguieron. En otras palabras, se arrepintieron
y creyeron, se convirtieron en verdaderos discípulos. Ellos fueron entonces, noten, sanados y salvados. Recibieron vista física y espiritual. Obviamente fue por la gracia de Dios que siguieron al Señor. Recuerden Mateo 19, 25 al 27. Para los hombres esto es imposible. Dios lo hizo. Aquí vemos el resultado de la obra de Dios en su corazón. Por eso le siguieron. En otras palabras, Dios mostró su compasión hacia ellos al hacer que los siguieran como discípulos, como creyentes. Así es en tu caso. Las muestras de compasión de Dios a nivel temporal las disfrutamos. Ellos vieron, pero llegó un punto en el que murieron y dejaron de ver físicamente, obviamente. De la misma manera, las muestras de compasión de Dios a nivel temporal se terminan cuando morimos. Pero su compasión expresada en la salvación nunca termina. Esto es fascinante. El Señor mostró su compasión a nivel temporal al darle vista a estos ciegos. Esta fue una bendición inmensa, inmensa. Pero una vez que murieron se acabó esa bendición. En términos físicos, ya no vieron, pero la compasión que el Señor les mostró al salvarlos nunca termina. La siguen disfrutando el día de hoy. Vieron por varios años en la tierra a nivel físico y al morir se terminó esa bendición temporal y entonces recibieron vista perfecta en el cielo. Aún en este día, después de más de 2000 años de que el Señor los sanó físicamente y los salvó, siguen disfrutando de esa bendición eterna en la gloria. Los vas a conocer, probablemente. Esto es, porque no sabemos los detalles de cómo va a ser en el cielo. Probablemente los veamos, esperamos que así sea. Obvio, están en el cielo y si tú eres un verdadero creyente estarás ahí donde ellos están. Podemos decirlo de esta manera. Esa probada de gracia en la tierra fue perfeccionada en la gloria. Y así es contigo. Esto es hermoso. Las muestras de compasión temporal, como lo ves aquí con los ciegos, esas muestras de compasión temporal de Dios en tu vida se van a terminar cuando Dios te lleve a la gloria. Y ahí disfrutarás de la totalidad de la compasión de Dios en la gloria. Es fascinante. La compasión temporal que Dios te extiende, así como a los ciegos, es una muestra de su compasión perfecta que disfrutarás en el cielo. Es como cuando vas al mercado o al súper y te mueres de hambre. No es lo más recomendable ir, ustedes saben, tiendes a gastar más, se te antoja todo. Pero vas y te dan una probadita de queso y están promoviendo un nuevo producto. Ahí la marchante te dice, no, mira, esta frutita está buenísima, esta pera, y este plátano, esto y el mamey, y te mueres de hambre. Tú lo que te den te lo comes y te sabe delicioso. Sea queso, fruta, pan, lo que sea. Hasta a veces lo que no te gusta, hasta te atreves a probarlo en esas circunstancias. Y estás probando y quieres más, te mueres de hambre. Así es con las bendiciones de Dios. Pruebas su compasión a nivel temporal y quieres más, y quieres más. Y la vas a recibir de manera total cuando estés en la gloria. Por eso no nos sorprende, recuerdan, la perspectiva de Pablo en Filipenses 1, él entendía esto. En Filipenses 1, recuerdan, está encarcelado, está en una situación temporal difícil. En Filipenses 1, aunque gracias a Dios puede predicar, puede escribir, como lo vemos porque escribió Filipenses desde la prisión, y nos dice en Filipenses 1, porque, versículo 21, Filipenses 1, versículo 21, en este conocido texto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. En otras palabras, Él está aquí en la tierra para servir a la iglesia, pero si muere, pues es aún mejor. Es difícil, dice versículo 22, escoger entre servir al Señor, a su iglesia aquí en la tierra, o estar en la gloria. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Él entendía esto?
disfrutaba de la compasión, de las muestras de compasión temporal de Dios en su vida, del privilegio de servir a su iglesia, de predicar el Evangelio, pero él anhelaba la gloria. Era muchísimo mejor, él lo sabía, él prefería estar con el Señor. Él sabía, como noten lo que escribe en Romanos 8, que es temporal esto y que es una probada de lo que viene en el futuro. Allí en Romanos 8, versículo 18, el mismo Pablo que dijo, quiero estar con Cristo, es muchísimo mejor que estar aquí. A pesar de lo bendecido que estaba Pablo de poder predicar el Evangelio y servir a su iglesia y ver el fruto que Dios le dio en su ministerio, él anhelaba estar con Cristo. Eso es muchísimo mejor, dice Pablo. Y él entendía esto. Romanos 8, 18, en el contexto de la seguridad del Espíritu y las aflicciones que enfrentamos aquí en la tierra, Pablo dice, Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No se compara. Y podemos ahí incluir que cualquier medida de bendición temporal no se compara con la bendición eterna que te espera en la gloria. Tienes que entender esto. Por eso esto te ayuda a entender, nos ayuda a entender por qué Pablo prefería estar en el cielo. No tenía un complejo de mártir, no estaba buscando suicidarse, obviamente. No, pero él entendía. Él entendía que disfrutaba de una medida de la compasión de Dios mientras estuviera en la tierra, pero ya estando en la gloria era otra cosa. Era otra cosa. Era en las palabras del Señor, recuerdan, en Mateo 25, cuando está dándonos la parábola de las ovejas y los cabritos, y lo estudiaremos más adelante. Eso es lo que le espera al creyente. En Mateo 20, versículo 46, Mateo 25, 46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida, ¿qué? Eterna. Lo mismo que vemos, recuerdan, en Mateo 25, 23, en la parábola de los talentos, escucha, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ese gozo, Mateo 25, 46, es eterno. Eso es compasión perfecta. Por eso Pablo anhelaba estar en la gloria. Por ello, entonces, disfrutas de las bendiciones temporales que Dios te ha concedido. Claro que sí, no es pecaminoso, nada más que las ves y las disfrutas, las usas con la eternidad en mente. Por eso recuerdan Pablo, otra vez en Colosenses 3, nos dice, versículos 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No estamos diciendo que hagas un voto de monje o algo por el estilo, no. Es la perspectiva de una manera más precisa de 1 Timoteo 6, 17. Acompáñenme ahí, con esto terminamos. 1 Timoteo 6, 17. 1 Timoteo 6, 17, recuerdan, el contexto es hablándole a los ricos materialmente hablando. Recuerden, un rico en términos bíblicos tiene más que comida, vestido, donde dormir. Y dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda, estos son todos nosotros, por lo menos hasta donde sé, todos son ricos a diferentes niveles de riqueza, sin duda, pero recuerden, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Esta es la actitud. Tienes un poquito más de dinero de lo necesario y nuestra naturaleza pecaminosa tiende a sentirse que es el dueño del mundo. ¿No es cierto? Yo puedo. Entonces Pablo les dice, no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. No porque ya tengas algo de dinero por encima de lo necesario, ya piensas que tu futuro está asegurado o que por lo menos tienes algo de seguridad. Pero esa es nuestra tendencia. Y Pablo dice, son inciertas, lo entendemos, en cualquier momento, en una milésima de segundo, el Señor cambia tu vida.
Y Pablo dice entonces, no pongas la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, no confíes en las riquezas, sino en el Dios vivo. Y escuchen esto, que nos da todas las cosas en ¿qué? Abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Y noten el contexto. Está hablando de bienes materiales, de riquezas materiales. Esto no es espiritual. Entonces Pablo dice, disfruta de la compasión temporal en tu vida, de las riquezas temporales, materiales que Dios te ha dado. Disfrútalas. Disfrútalas, nada más no seas altivo. No pongas tu esperanza en ellas, sino en el que te las dio. Y versículo 18, haz bien, sé rico en buenas obras, dadivoso, generoso. Y aquí está la clave, versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Vive a la luz de la eternidad. Disfruta de lo que Dios te da, pero invierte en el reino. Es la idea. Vive a la luz de la eternidad, ve el dinero, usa el dinero, disfruta el dinero como Dios lo manda en su palabra. Esa es una expresión de compasión temporal de Dios hacia ti. Recuerda, es como una muestra de un bocado en el súper, en el mercado, porque en la gloria vas a recibir el privilegio de disfrutar de manera perfecta de la compasión del Señor. Oremos. Padre, gracias por esta mañana y este rico texto que hemos disfrutado. Qué bendición, Señor, ser como los ciegos. Somos objeto de tu compasión. Qué privilegio disfrutar de tu compasión a nivel temporal y lo que nos espera a nivel eterno. Que esto inunde nuestra vida de gratitud y que esta gratitud se refleje en vivir a la luz de la eternidad, disfrutando de tus bendiciones temporales, siempre conscientes que lo temporal termina y estas muestras de compasión que tanto disfrutamos, te agradecemos, no son más que una infinitésima, una insignificante probada de la compasión gloriosa de la que disfrutaremos en la gloria. Amén.